Ocurrió el domingo 28 de junio de 2026, en el mirador de la cascada Basaseachi, en la sierra de Chihuahua. Un grupo de turistas que se encontraban observando la zona, mientras a la distancia podían observar un cuerpo de agua fuerte que venía hacia ellos, pero estaba lo suficientemente lejos para no causar problemas para el trayecto turístico. Uno de los visitantes que se encontraba en la zona, Manuel Morán, de 27 años, comenzó a grabar. Este estaba grabando el paisaje que estaba presenciando con tranquilidad. Durante el video se pueden escuchar las pláticas casuales del grupo de personas que se encontraban en el lugar, cuando en un instante un fuerte ruido suena y Manuel se desploma sobre el piso. La causa se trata de un rayo que había caído justo donde él se encontraba. Informes de las autoridades reportaron que la descarga eléctrica habría lanzado violentamente a varias personas más, dejando un número de 7 personas lesionadas, entre las que se encontraba una mujer embarazada. Las autoridades médicas llegaron al lugar de los hechos para llevar a las personas lesionadas. Tras examinar a Manuel, los paramédicos dictaminaron que, debido a la descarga eléctrica que recibió Manuel, este perdió la vida al instante. Tras el acontecimiento, ciudadanos y usuarios del mirador solicitaron de manera formal ante las autoridades que se reforzaran los protocolos de seguridad en el Parque Nacional. Agustina Vega era una adolescente cordobesa de 14 años que vivía una vida tranquila, iba a la secundaria, salía con sus amigos y mantenía una relación muy cercana con su madre. Agustina vivía en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en un lugar de clase trabajadora. Era descrita por su familia y cercanos como una joven cariñosa, con relación estrecha con su madre y su padre. Agustina tenía relación con varias personas mayores de edad. Entre ellos estaba Claudio Gabriel, de 33 años, amigo y expareja de su madre, alguien que parecía de confianza, capaz de ofrecerle pequeños regalos o favores. La noche del 23 de mayo de 2026, cerca de las 10:30, Agustina salió de su casa en Córdoba con una tarea: ir a buscar un regalo para su madre a la vivienda de Claudio Barrilier. Varias fuentes de información indican que tomó un taxi para llegar hasta el domicilio, ubicado en el área del barrio Ampliación Ferreira, en el sector sur de la ciudad, pero no hay registro de que haya salido. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de ella. Al ver que su hija no aparecía, sus padres organizaron a los vecinos y autoridades para la búsqueda de la menor. Durante varios días se llevaron a cabo allanamientos, rastrillajes y operativos en distintas zonas, con especial foco en la zona del barrio Ampliación Ferreira y en la vivienda de Barrelier. Sin embargo, la investigación fue objeto de críticas. Movimientos feministas y algunos sectores de la sociedad cuestionaron los métodos de investigación. Las autoridades, por su parte, se defendían alegando que desde el reporte de desaparición habían trabajado sin cesar en la búsqueda. La investigación se centró en un terreno baldío, en el sector sur de Córdoba, próximo al barrio Ampliación Ferreira, utilizado como descampado y zona de zanja de desagüe. Según medios de comunicación, esta área ya había sido revisada una semana después de la desaparición, pero el sábado siguiente se encontraron restos humanos, diseminados y enterrados en distintos puntos del terreno. Tras la primera línea de peritaje, se confirmó que se trataba de Agustina Vega y que el cuerpo había sido despojado de sus partes y fueron puestas en el desagüe, y otras enterradas en el lugar cercano. La autopsia preliminar indicó que la adolescente había sido víctima de un ataque. Se señala que habría sido privada del oxígeno y que su cuerpo habría sido despojado de sus miembros con un objeto punzante. El fiscal Garzón declaró que el ataque se habría cometido a las primeras horas de la desaparición, entre las 22:30 del sábado y aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo. La investigación puso rápidamente el foco en Claudio Gabriel, amigo y expareja de la madre de Agustina. Como se mencionó al principio, una cámara de seguridad captó a Agustina entrando al domicilio de Barrelier. La fiscalía cordobesa acusó a Barrelier por el delito del ataque clasificado, con agravantes vinculados a violencia de género, considerándolo el principal sospechoso del ataque contra una mujer. El hombre ya contaba con un historial delictivo por la privación de la libertad de una joven aproximadamente un año antes. Barrelier niega su responsabilidad, pero permanece detenido mientras avanza la investigación y se acumulan pruebas periciales. Jaime Esteban Moreno Jaramillo era un joven de 20 años de Bogotá, siendo un estudiante de la Universidad de los Andes, con la rutina típica de un alumno que combina la escuela con el trabajo. Su vida era normal: ir a clase, salir con amigos y un plan para festejar Halloween en Chapinero. Poco antes de la medianoche, Jaime habló con un amigo para confirmar asistencia a la fiesta que se pensaba. La noche de Halloween era como cada año, las calles con personas disfrazadas, música y bares llenos en el sector de la avenida Caracas con la calle 63, zona de discotecas y filas de gente pensando entrar o salir de locales como Before Club. Entre esas personas se encontraba Jaime, acompañado de amigos. Los amigos de Jaime deciden salir del lugar donde se encontraban para dirigirse a un Oxxo cercano. Estos estaban frente a una escuela en busca de bebidas o un snack para la madrugada. Durante este trayecto, un hombre con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa, acompañado de otro hombre y dos mujeres disfrazadas que ya venían con un ambiente de fiesta. Una de las mujeres que se encontraba con ese hombre señala a Jaime y lo marca con una frase: ese era el de la discoteca. Eso bastó para que Juan Carlos Suárez Ortiz, identificado como uno de los agresores, atacara por la espalda, le diera un golpe que lo derribaría y el grupo se separara, dejando a Jaime aturdido y sus amigos asustados, viendo cómo huir por la calle 64 hacia la carrera 15. Jaime intenta escapar, buscando en la esquina que separa Chapinero de Barrios Unidos para ganar unos metros de seguridad, pero esto duró poco.
Los que los atacaron regresaron corriendo, lo alcanzaron. Ya lejos del ruido del bar, lo tumban a golpes. En el suelo reciben múltiples patadas en la cara y en el cuerpo. Que una de las mujeres estaba animando a los agresores para que continuaran los golpes. Una vecina que miraba desde la ventana de su casa describió la escena. Su rostro era irreconocible. Parecía que tuviera una máscara. Lo observó convulsionarse, ahogándose en líquido rojo, hasta que quedó tirado en el piso. Las autoridades fueron avisadas por los testigos de la zona. Al llegar lo llevaron al hospital, donde los médicos reportaron un trauma craneoencefálico severo. A las 6 de ese mismo día, 31 de octubre, pese a la cirugía de urgencia, se declaró sin vida. Mientras esto sucedía en el hospital, la policía detiene a dos mujeres y a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por testigos como parte del grupo que lo golpeó. Gracias a los avances de la investigación, apareció otro nombre, Ricardo Rafael González, señalado por la fiscalía como quien habría sido el responsable de la patada por la espalda que tiró a Jaime. Los jóvenes criminales se encuentran en proceso para recibir una sentencia. La razón fue porque supuestamente Jaime habría intentado aprovecharse de una de las amigas de Juan Carlos. Tijuana se había preparado para recibir a la selección de Irán como una de las sedes de entrenamiento del Mundial 2026, con el estadio caliente y sus instalaciones funcionando como base del equipo dirigido por Amir. La ciudad, acostumbrada a convivir con índices elevados de criminalidad, vivía a la vez un intento de mostrar un lado más tranquilo y ordenado. Mientras el equipo entrenaba con el objetivo de enfrentar a Nueva Zelanda en su debut, para las personas normales les resultaba impresionante ver a futbolistas de clase mundial cerca de su entorno. Pero en el estacionamiento de una plaza comercial, identificaban diversos reportes como el de un supermercado, que el Max Hipódromo, ubicado justo frente al complejo deportivo donde se entrena la selección iraní. En ese estacionamiento, entre vehículos de clientes y empleados, permanecía una camioneta Toyota, con placas de California, que varios testigos mencionaron que era el carro que llevaba días allí. Algo que cambió totalmente la escena era que, según escriben tanto la Fiscalía de Tijuana como medios internacionales, un olor fétido comenzó a esparcirse por la zona. Agentes municipales que realizaban rutinas de vigilancia notaron no solo ese olor penetrante, sino también la presencia de moscas cerca de la camioneta gris, lo que le llevó a investigar este vehículo. De acuerdo con las versiones recopiladas por agencias como AFP y medios de comunicación, la policía municipal acudió al punto y, tras confirmar las sospechas, avisó de inmediato a la Fiscalía General del Estado. La zona fue acordonada, se restringió el acceso al estacionamiento y se pidió a los clientes que se mantuvieran alejados mientras se llevaban a cabo las investigaciones, pues dentro de este automóvil se podría encontrar un cuerpo. Forenses, equipados con trajes de protección, se aproximaron a la Toyota, todo para abrirla y revisar su interior, siendo los procedimientos adecuados ante un caso de un crimen. Cuando lograron acceder a la parte trasera de la camioneta, se confirmaron las sospechas. En la cajuela se encontraba el cuerpo de una persona, con signos de violencia y en avanzado estado de descomposición. Esa condición de descomposición reforzaba la idea de que el vehículo llevaba varios días en el lugar, antes de que los olores atacaran a vecinos y autoridades. Tenía 28 años, era abogado en Bélgica. Después de graduarse en Derecho, trabajó para el grupo de seguros Allianz durante 4 años. Decidió tomarse unas vacaciones de 6 meses en Latinoamérica. El 1 de enero volvió a Perú. El 20 de enero, Natasha celebra su 28 cumpleaños en el lago Titicaca. En su última conversación telefónica con sus padres, les cuenta que planea ir sola al cañón de Colca, hacer una caminata, desconectarse y descansar unos días en un oasis para prepararse para el resto de su viaje a Bolivia. Y desapareció el 24 de enero, en Cabanaconde, un pequeño pueblo de los Andes. Después de ir a una excursión al cañón de Colca, la búsqueda de Natacha se suspendió varias veces en la semana. Después de su desaparición, debido a la falta de apoyo de las autoridades locales y a las malas condiciones climáticas, estuvo desaparecida durante meses, antes de que se encontrara su cuerpo en septiembre de 2022, gracias a un grupo de pescadores que encontraron el cuerpo entre dos rocas cerca del río Colca. Los pescadores recibieron la recompensa que estaba dando su familia, la cual era $15,000. Después del hallazgo inicial de los restos, la familia negó de un principio la información publicada por el diario peruano, que afirmaba que se había encontrado el cuerpo de su hija, diciendo que había pocas posibilidades de que los restos fueran de ella. Los restos constaban de un cráneo y un esqueleto completo, que fueron llevados a la ciudad de Arequipa para su investigación. La causa del fallecimiento de Natacha fue un traumatismo contundente en la parte frontal del cráneo, pero la forma en que perdió la vida sigue siendo debatida, incluso después de que las autoridades lo declararon un accidente, pues según reportes oficiales, Natacha perdiera la vida después de caer al río, pero otros creen que pudo haber sido atacada y arrojada al agua. Dani Umpire Molina, experto forense, afirmó que creía que él falleció al caer, dado que el agua dulce descompone los tejidos más rápidos. Sin embargo, también dijo que animales carroñeros podrían haber encontrado su cuerpo. No descartó la posibilidad de que hubiera sido atacada. Un rescatista con más de 30 años de experiencia coincidió con Molina respecto a una caída fatal al río. Sin embargo, aportó su propia teoría. Creo que estaba en uno de los dos puentes sobre el río Kulka, explicó. Y creo que luego intentó tomarse una selfie, tropezó y cayó al río.
Ocurrió el 12 de junio de 2026, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. En el centro del municipio se encontró una cabeza cercenada de una mujer a altas horas de la madrugada, junto con otros restos humanos, todo acompañado de un grupo de crimen organizado, con amenazas dirigidas a un grupo criminal rival. El reporte habría sido realizado por las personas de la zona que pasaban por el jardín central, quienes al ver esta escena avisaron a la policía sobre la presencia de restos humanos al costado del kiosco de la plaza principal. La policía llegó de inmediato a la escena para confirmar el descubrimiento. Se acordonó la escena y se estableció una zona de seguridad para mantener las evidencias en alteración de las personas que pasaban por la zona. Después de los peritajes correspondientes, las autoridades habían sacado un comunicado mencionando que la víctima de estos hechos se tratan de dos mujeres, una de 25 y otra de 30. Pese a las búsquedas alrededor de la zona de los hechos, no se pudieron localizar los restos de esas mujeres. Los restos de las personas fallecidas fueron llevadas al CEMEFO, Servicio Médico Forense, para la realización de estudios policiales con el objetivo de identificarlas. Por su parte, las autoridades policíacas comenzaron las investigaciones para poder encontrar a los responsables de ese crimen. María Rodríguez era una joven del municipio de Jandirá, en el área metropolitana de Sao Paulo. La joven estaba recién graduada en educación física y gestión deportiva. En sus redes sociales siempre compartía contenido relacionado con el ejercicio, la naturaleza y el bienestar. María se encontraba en los municipios de Limeira, de Sao Paulo, cuando intentó practicar puenting, también conocido como bungee jumping, desde el puente conocido como puente de esqueleto, es decir, tirarse desde gran altura con una cuerda sujetada a la cintura. En las imágenes se puede observar como dos hombres con casco blanco, mientras que otro la tomaba por los pies desde atrás. Acto seguido, fue lanzada. En el video se escucha como una persona grita que aseguren la cuerda. Gracias a informes policiales posteriores, la cuerda de seguridad no estaba asegurada en el momento del salto. El lunes posterior al accidente, la investigadora Andrea Levy declaró que los tres instructores implicados reconocieron que la víctima no estaba asegurada con el equipo de seguridad. Todo esto en el momento del salto. Andrea mencionó a los instructores, no recuerdan si olvidaron atar las cuerdas, pero lo cierto era que no estaba asegurada. Cuando se realizó el juicio, el juez Paulo afirmó que los acusados no adoptaron las precauciones mínimas necesarias e indispensables para llevar a cabo una actividad de riesgo. Paulo también mencionó que el procedimiento estándar exige asegurar una cuerda de seguridad alrededor del pecho de la persona antes del salto, seguida de una doble verificación por parte de los operadores, algo que en el caso de María no se había realizado. Según las autoridades locales, los instructores implicados pertenecían a una empresa que ofrecía actividades de salto con cuerda, aunque algunos medios locales sugieren que podrían formar parte de grupos informales de practicantes. Durante el juicio se presentaron pruebas como que la compañía no contaba con la regulación formal y que el grupo no contaba con ningún tipo de estándar ni protocolo para gestionar los riesgos de este tipo de actividad. Hasta el momento se sabe que el ayuntamiento de Limeira anunció que demandará al gobierno federal por la falta de gestión del lugar, pues el puente en cuestión llevaba años abandonado y es responsabilidad del Estado federal evitar que las personas accedan a ese lugar. Ocurrió el 5 de julio de 2026 en el municipio de Carranza, Puebla. Rafael, de 34 años, quien trabajaba como cortador de café, salió de fiesta para ver el partido de México contra Inglaterra y bajo el pretexto de que la selección nacional perdió, este se emborracharía. Al llegar a su casa, ubicada en la calle 18 de marzo, su pareja Mónica, de 40 años, le ofreció la cena. Rafael, bajo los efectos del alcohol, comenzaría a insultarla y a maltratarla. La situación escalaría a tal grado que el criminal, tomando un objeto punzante con el cual atacaría a su esposa directamente en el cuello. Los vecinos de la zona comenzaron a escuchar gritos de auxilio y llamaron a la policía. Los oficiales llegaron a la zona. El criminal, quien se encontraba en el patio de la casa con el objeto punzante todavía en mano, comenzó a atacar a los oficiales, evitando que los paramédicos pudieran entrar a ayudar a la mujer. Ante el riesgo inminente que presentaba Rafael, uno de los oficiales decidió accionar su artefacto de fuego, hiriendo al hombre en una extremidad. Solo tras ser neutralizado, los paramédicos pudieron entrar a la vivienda. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues Mónica ya no se encontraba con vida, debido a la gravedad de la herida que se encontraba en su cuello. El criminal fue detenido en la vivienda y fue llevado bajo custodia que recibió atención médica por el impacto que recibió, antes de ser llevado a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Los testimonios de algunos vecinos mencionaron que Mónica sufría de violencia familiar. Esto era de forma constante, donde varios testigos reportaban que el hombre llegaba en estado de ebriedad de forma constante para después maltratar a su pareja. Las autoridades todavía están llevando la investigación a cabo para dictar una sentencia bajo el ataque hacia una mujer.
Ocurrió el 24 de junio de 2026 en la colonia centro de Cabo San Lucas, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, durante los festejos por la victoria de la selección mexicana en la Copa del Mundial de Fútbol 2026. Un conductor de un vehículo particular que iba avanzando entre los cientos de aficionados que celebraban en la vía pública el triunfo de México tras ganar ante Chequia 3-0. Al encontrarse rodeado, el chofer aceleró el carro contra la multitud. El carro estaba siendo empujado por ambos lados del vehículo por las personas que se encontraban durante el festejo, las cuales resultaron arrolladas. Durante este evento, el conductor chocaría contra un poste de luz. Las personas que vieron el hecho se acercaron indignadas hacia el carro, intentando sacar al conductor, el cual fue extraído de su vehículo a la fuerza, y la multitud empezó a lincharlo. Por otro, un grupo de personas dañarían la carrocería y parabrisas del vehículo. En los videos se puede observar al chofer tirado en el piso, el cual ya se encontraba inconsciente, pero las personas continuaban pateándolo e insultándolo por lo que había hecho. Después de que llegaran las autoridades para llegar a las personas heridas, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Santana, fue el primero en dar la cifra oficial, pues se reportaron 17 personas lesionadas. También se informó que el conductor se encontraba grave debido a los golpes que recibió. Al tiempo, el IMSS había comunicado que de las 11 personas recibidas, en uno de los hospitales a los que fueron llevados las víctimas, 7 fueron dadas de alta y 4 se encontraban bajo vigilancia médica. Al tiempo, salió la identificación del conductor, Roberto, el cual permaneció hospitalizado varios días hasta que el 30 de junio de 2026 se reportaría que habría perdido la vida gracias a las lesiones que había recibido. Tras este accidente, la FMF, Federación Mexicana de Fútbol, sacó un comunicado donde lamentaba los hechos ocurridos durante la victoria de México versus Chequia. Rigores es una comunidad del municipio de Trujillo, en la costa caribeña de Honduras, marcada desde hace años por conflictos agrarios y la expansión de plantaciones de palma africana. Muchos de sus habitantes son campesinos que trabajan como jornaleros en fincas dedicadas a ese tipo de cultivo, cortando fruta que luego se vende en el mercado local. La iglesia, Tierra Prometida, Ministerio Profético Luz de Dios, se ha convertido en uno de los centros de reunión de los trabajadores. Antes de ir al campo se juntaban para orar y organizar la jornada dejando sus herramientas y cascos. También pertenencias personales en el pequeño plantel del templo. Durante ese turno, los campesinos de Rigores se preparaban como de costumbre para el corte de la palma, botas de hule, ropa de trabajo y herramientas listas. Muchos de ellos pertenecientes a familias numerosas que dependían de sus ingresos diarios. Entre los trabajadores se encontraban menores de edad. La zona vivía, como otras veces, una tensión constante. Además del histórico conflicto de tierras y las investigaciones posteriores apuntaban a la presencia de organizaciones criminales interesadas en controlar el mercado de la palma africana y las rutas de la región. Gracias a información recolectada de diversas fuentes hondureñas, mencionan que en algún momento de la mañana, un grupo de hombres armados llegó a la comunidad y se dirigió hacia la finca y a la iglesia donde se encontraban los campesinos. Algunos testimonios señalan que los atacantes portaban artefactos de fuego de alto calibre e incluso habrían vestido prendas similares a la del ejército, aunque eso se investiga con detenimiento, pues varias fuentes de información no lo confirman. Los criminales empezaron a accionar contra los campesinos, pero el fuego cruzado fue letal y se dividió en varios puntos del inmueble y sus alrededores. Algunas víctimas quedaron tiradas en el piso de la finca. Tras los hechos, la Policía Nacional y el Ministerio Público desplazaron equipos de investigación, forenses y peritos balísticos hacia la zona. Cuando llegaron, notaron que la escena ya había sido modificada, pues familiares y pobladores habían retirado varios cuerpos del lugar y lo habían trasladado a casas de la comunidad para velarlos. Eso hizo que en un primer momento, los equipos forenses solo pudieran realizar el levantamiento de 5 cuerpos en la escena, mientras se iniciaba un trabajo paralelo de reconocimiento de víctimas en distintas casas de la zona. Aún así, en la iglesia quedaron abandonadas motocicletas, herramientas de trabajo y pertenencias personales, que se convirtieron en pruebas de la magnitud del ataque. Inicialmente, algunos medios hablaban de al menos 10 personas sin vida, con reportes televisivos que mencionaban 3 mujeres que serían hermanas y otros campesinos dedicados al corte de palma. Conforme avanzaron las horas y los días, el Ministerio Público hondureño y portavoces de la policía fueron actualizando la cifra a medida que se encontraban y se identificaban nuevos cuerpos. Finalmente, el Ministerio Público confirmó que el ataque en rigor dejó 20 víctimas, 15 hombres, 3 mujeres y 2 menores de edad. Esta cifra convirtió el caso en uno de los más graves ocurridos recientemente en Honduras y el ataque más letal registrado en el país en lo que va de 2026. Las autoridades han manejado varias hipótesis sobre la razón del ataque. Una de ellas, señalada por la policía departamental, apunta a una posible disputa vinculada al mercado de la palma africana entre grupos de campesinos en la zona, quienes desde hace años habrían ocupado tierras de cultivo y comercializado la fruta. Otro menciona que las autoridades han descartado que el ataque se deba exclusivamente al histórico conflicto de tierras, señalando directamente al crimen organizado como únicos responsables. Por otro lado, se habla de la vinculación con otro ataque sucedió el mismo día, pero esto ocurre en Omoa, donde fueron atacados 5 policías.